Bienvenidos a este fascinante viaje. Hoy nos embarcamos en un viaje revelador a las tierras del Medio Oriente, una región donde la historia y la fe se entrelazan de manera profunda y significativa. Acompáñennos mientras exploramos descubrimientos arqueológicos que iluminan las páginas de la Biblia, transformando el texto sagrado en un testimonio vivo de eventos históricos. Veremos cómo la arqueología y la fe se fusionan, revelando verdades enterradas bajo capas de tierra y tiempo, y demostrando cómo estos hallazgos corroboran y prueban la realidad de muchas historias bíblicas. A través de un proceso meticuloso y laborioso, cada descubrimiento amplía nuestra comprensión del pasado bíblico. Destacaremos 9 descubrimientos relevantes, algunos esperados y otros completamente sorprendentes, que han sido grandes titulares por su importancia histórica. Estos hallazgos profundizan nuestro entendimiento del mundo bíblico y nos invitan a reevaluar nuestra perspectiva de la historia. Prepárense para una visión fascinante de cómo la arqueología y la fe se combinan para revelar los secretos de la historia bíblica. Comencemos este increíble viaje de descubrimiento y comprensión juntos. Número 1. La inscripción de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue un personaje crucial en la historia del Imperio Romano y en la narración de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Gobernó como el quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 d.C. Su rol en la crucifixión de Jesús lo ha hecho uno de los gobernadores romanos más conocidos, debido a su mención en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Pilato es recordado principalmente por su papel en el juicio y condena de Jesús, lo que lo ha convertido en una figura infame en la historia del cristianismo. Históricamente, Poncio Pilato ha sido visto como una figura enigmática. Antes del descubrimiento de la piedra de Pilatos, las evidencias sobre su existencia eran escasas, limitadas a referencias de historiadores romanos como Tácito y Flavio Josefo, y algunas monedas que llevaban su inscripción. La historia tomó un giro significativo en 1961, cuando un equipo de arqueólogos liderado por el italiano Antonio Frova desenterró una pieza de caliza tallada en Cesarea, Israel. Este hallazgo, conocido como la Piedra de Pilatos, confirmó de manera irrefutable la existencia de Poncio Pilato como prefecto de Judea. La Piedra de Pilatos fue encontrada durante una excavación en un antiguo teatro romano, construido por orden del rey Herodes el Grande alrededor del año 10 a.C. Este teatro, ubicado en la ciudad portuaria de Cesarea, había sido un lugar de gran importancia en la provincia de Judea. La piedra, una pieza de caliza tallada, llevaba una inscripción en latín que, aunque erosionada, se podía leer en fragmentos. La inscripción mencionaba a Poncio Pilatos, prefecto de Judea, y dedicaba una estructura al divino Augusto Tiberio. Esta inscripción no solo corroboró las referencias históricas y bíblicas de Pilato, sino que también proporcionó una prueba tangible de su existencia y su posición de autoridad en Judea. La inscripción de la Piedra de Pilatos es considerada una de las evidencias arqueológicas más importantes del siglo XX. Antes de este descubrimiento, la figura de Pilato había sido una mezcla de leyenda y realidad, con su existencia basada en textos antiguos y relatos religiosos. La piedra, sin embargo, proporcionó una conexión directa y auténtica con la figura histórica de Poncio Pilato, validando su existencia y su rol en la historia romana y cristiana. La inscripción de Poncio Pilato es un descubrimiento arqueológico de gran importancia que confirma la existencia histórica del prefecto romano Poncio Pilato, conocido principalmente por su papel en la crucifixión de Jesús de Nazaret. Encontrada en 1961 por el arqueólogo Antonio Frova en Cesarea, Israel, la piedra es una pieza de caliza con una inscripción dedicatoria al emperador Tiberio por Poncio Pilatos, lo que valida las referencias bíblicas y aporta una prueba tangible de su existencia en la historia romana del siglo I. Este hallazgo ha proporcionado una prueba concreta y significativa de la existencia de Poncio Pilato, validando los relatos históricos y bíblicos y ofreciendo una visión más clara
de la administración romana en Judea. Número 2. El túnel de Ezequías. Ezequías fue el tercer rey del reino de Judá, hijo del rey Acaz, y reinó aproximadamente entre los años 716 y 686 a.C. Su nombre aparece en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, destacando su relevancia histórica y espiritual. Ezequías es conocido como uno de los reyes reformadores por los significativos cambios que implementó en su pueblo. Bajo su liderazgo, Judá experimentó una serie de reformas religiosas y políticas que fortalecieron la fe y la cohesión del reino. El Antiguo Testamento menciona que Ezequías ordenó la construcción de un túnel para desviar las aguas del manantial de Gijón hacia el interior de Jerusalén. Esta fue una medida defensiva crucial durante la amenaza del rey Senaquerib de Asiria. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 30, se relata cómo Ezequías cubrió los manantiales de Gijón y dirigió las aguas hacia el occidente de la ciudad de David, asegurando así el suministro de agua para Jerusalén durante el asedio. Esta acción no solo fue estratégica, sino también una muestra de la sabiduría y previsión del rey Ezequías. El túnel de Ezequías fue una obra de ingeniería impresionante para su tiempo. Excavado en la roca sólida, este túnel mide aproximadamente 533 metros de largo y fue construido alrededor del año 701 a.C. La construcción de este túnel permitió desviar el agua del manantial de Gijón, ubicado fuera de los muros de Jerusalén, hacia el interior de la ciudad. Esto aseguraba que, aunque los asirios sitiadores intentaran cortar el suministro de agua, los habitantes de Jerusalén tuvieran acceso continuo a este recurso vital. La importancia de esta obra se ve reflejada en la prosperidad que Ezequías logró para su pueblo a pesar de las amenazas externas. Durante el asedio, Senaquerib de Asiria envió a un oficial llamado Rabsaces para intimidar a los judíos, gritando en hebreo desde los muros de la ciudad. Rabsaces intentó destruir la moral del pueblo, advirtiéndoles que morirían de hambre y sed si no se rendían. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 11, narra cómo Rabsaces intentó sembrar el miedo entre los defensores de Jerusalén. Sin embargo, Ezequías había tomado medidas preventivas al asegurar el suministro de agua a través del túnel, una estrategia que demostró ser esencial para la resistencia de la ciudad. El túnel de Ezequías no solo fue una obra maestra de la ingeniería antigua, sino también un símbolo de la resiliencia y la fe del pueblo de Judá. Bajo el liderazgo de Ezequías, esta obra permitió a Jerusalén resistir el asedio de Senaquerib y asegurar el suministro de agua para su población. El descubrimiento del túnel y su inscripción ha proporcionado una valiosa evidencia arqueológica de las habilidades técnicas y la capacidad de organización de los antiguos judíos. Además, su conexión con los relatos del Nuevo Testamento añade una dimensión espiritual y milagrosa a esta increíble hazaña de la antigüedad. Número 3. El prisma de Taylor. En 1830, Robert Taylor hizo un descubrimiento significativo: un cilindro de arcilla de aproximadamente 15 pulgadas, conocido hoy como el prisma de Taylor. Este artefacto, que data del año 700 a.C., fue creado en la antigua Asiria y ofrece una ventana fascinante a la historia del Imperio asirio y su interacción con los reinos vecinos, en particular el reino de Judá bajo el reinado de Ezequías. El prisma es una obra maestra de la escritura cuneiforme en idioma acadio, y en sus inscripciones se encuentran referencias directas a Ezequías y al rey asirio Senaquerib, detallando la campaña militar de este último contra Judá. Las inscripciones del prisma de Taylor son un testimonio impresionante del poder y la arrogancia del imperio asirio. En ellas, Senaquerib narra con gran detalle cómo sitió y conquistó varias ciudades fortificadas de Judá y cómo logró atrapar a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Esta descripción es particularmente relevante ya que coincide con los relatos bíblicos encontrados en el segundo libro de los Reyes, el segundo libro de Crónicas
y el libro del profeta Isaías. Estos textos bíblicos describen un escenario similar, donde Sennacherib invade Judá y sitia Jerusalén, aunque con un desenlace diferente al que se jacta el rey asirio. Uno de los aspectos más intrigantes del prisma de Taylor es la mención del tributo que Ezequías tuvo que pagar a Sennacherib. El prisma detalla un tributo de 30 talentos de oro y 800 talentos de plata, además de otros tesoros valiosos. Esta suma considerable de riqueza fue un intento de Ezequías para apaciguar a Sennacherib y posiblemente retrasar o evitar la destrucción total de Jerusalén. La Biblia también hace referencia a este tributo, proporcionando una coherencia histórica que respalda la autenticidad de ambos relatos. Sin embargo, a pesar de la devastación y el saqueo de varias ciudades de Judá, el prisma no menciona la caída de Jerusalén, un detalle significativo que coincide con la narrativa bíblica de que la ciudad no fue tomada. La razón detrás de la omisión de la caída de Jerusalén en el prisma puede estar relacionada con la práctica común de los soberanos asirios de omitir o embellecer los detalles de sus fracasos en sus inscripciones oficiales. Estos relatos eran a menudo jactanciosos y servían como propaganda para fortalecer la imagen de invencibilidad del rey. En contraste, la Biblia narra que Dios impidió la caída de Jerusalén, matando a 185.000 soldados asirios en una sola noche y obligando a Sennacherib a retirarse. Esta intervención divina no solo salvó a Jerusalén, sino que también demostró el poder y la protección de Dios sobre su pueblo. El prisma de Taylor es una ventana fascinante al mundo antiguo, uniendo la narrativa bíblica con las inscripciones asirias y proporcionando una prueba tangible de la interacción entre estas dos culturas. Su descubrimiento y análisis no solo confirman detalles históricos precisos, sino que también ilustran las complejidades de la política, la guerra y la religión en el antiguo Oriente Próximo. A través de este prisma podemos vislumbrar las vidas y los conflictos de personajes históricos cuyas acciones aún resuenan en los relatos y creencias de hoy en día. Número 4. La inscripción de David. David, según la Biblia, fue un rey conforme al corazón de Dios, conocido por su valentía, sabiduría y devoción. Reinó durante 40 años y estableció el reino israelita, que fue heredado y expandido por su hijo Salomón. Bajo su liderazgo, Israel floreció tanto en lo militar como en lo espiritual, convirtiéndose en una figura central de la tradición judeocristiana. La historia de David, desde su enfrentamiento con Goliat hasta su gobierno en Jerusalén, ha sido objeto de fascinación y veneración a lo largo de los siglos. Sin embargo, la historicidad de David ha sido objeto de debate entre los arqueólogos y estudiosos de la Biblia. Algunos expertos han argumentado que la Biblia exagera el significado histórico de David, sugiriendo que podría ser un mito o una figura legendaria. Esta postura ha sido defendida por eruditos como Philip Davis y Niels Peter Lemche, quienes han comparado las historias de David con las leyendas del rey Arturo, insinuando que las narrativas bíblicas podrían estar embellecidas con elementos míticos y literarios. A pesar de estos debates, recientes descubrimientos arqueológicos han comenzado a confirmar la existencia histórica de David. En particular, el hallazgo de inscripciones monumentales y restos de construcciones antiguas ha proporcionado evidencia tangible de su reino. Uno de los descubrimientos más significativos en este contexto es la estela de Tel Dan. En 1993, el arqueólogo Abraham Biran descubrió un fragmento de piedra en Tel Dan, al norte de Israel, con una inscripción que menciona la Casa de David. Este hallazgo fue monumental porque se trataba de la primera vez que el nombre de David aparecía en un contexto arqueológico fuera de la Biblia. La inscripción, en semítico antiguo, data del siglo IX a.C., unos 150 años después del supuesto reinado de David. La estela formaba parte de un monumento construido por los arameos, enemigos históricos de Israel, para conmemorar sus victorias militares.
El contenido de la inscripción es significativo porque no solo menciona a David, sino que lo hace en el contexto de una casa dinástica, la Casa de David, sugiriendo que su linaje continuó gobernando después de su muerte. Esto es consistente con los relatos bíblicos que describen la dinastía davídica como un periodo prolongado de gobierno sobre Israel y Judá. El hallazgo de la estela de Tel Dan proporciona, por tanto, una prueba externa e independiente de la existencia de David y su dinastía, corroborando la narrativa bíblica. La inscripción de David en la estela de Tel Dan es un descubrimiento arqueológico crucial que respalda la historicidad del rey David tal como se describe en la Biblia. Este hallazgo no solo confirma la existencia de David, sino que también destaca la importancia de la arqueología en la validación de relatos históricos antiguos. La inscripción es una pieza clave en el rompecabezas de la historia de Israel, proporcionando una conexión tangible entre la narrativa bíblica y la realidad histórica. A medida que continúan las excavaciones y los estudios, es probable que surjan más pruebas que arrojen luz sobre la vida y el reinado de uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Número 5. La estela de Mesa. La estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita, es un monumento fascinante de basalto negro que se alza a poco más de 1 metro de altura, con dimensiones exactas de 124 cm de altura, 79 centímetros de anchura y 36 centímetros de espesor. Data del año 835 a.C. y fue descubierta en agosto de 1868 por el misionero alemán Frederick Augustus Klein en Divan, Jordania, una región que en la antigüedad formaba parte del reino de Moab. Este descubrimiento no solo nos proporciona un vistazo a la historia de Moab, sino que también arroja luz sobre la interacción entre Moab e Israel durante ese periodo. La inscripción en la estela de Mesa es la más extensa recuperada del antiguo Moab, consistiendo en 34 líneas escritas en alfabeto paleo-hebreo. La estela fue erigida por el rey moabita Mesa para conmemorar sus victorias en su revuelta contra el reino de Israel, emprendida tras la muerte del rey israelita Acab. En ella, Mesa narra con gran detalle cómo logró liberar a Moab del yugo israelita, destacando sus triunfos militares y obras públicas. Menciona personajes bíblicos como el rey israelita Omri y el propio Mesa, situando su relato en un contexto histórico reconocible. El contenido de la inscripción es particularmente significativo porque hace referencia a eventos descritos en la Biblia, específicamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 y 5. Bíblico se menciona que Mesa, rey de Moab, pagaba tributo al rey de Israel, pero se rebeló tras la muerte de Acab. La estela no solo apoya la exactitud de estos relatos bíblicos, sino que también menciona lugares como Medeba, Atarot, Nebo y Yahaz, que aparecen en las Escrituras. Esta corroboración entre la inscripción y los textos bíblicos fortalece la credibilidad histórica de los relatos bíblicos y nos proporciona una visión más clara de las relaciones entre Moab e Israel. Una de las características más notables de la inscripción en la estela de Mesa es la mención del tetragramatón Yahweh, el nombre del Dios de Israel, en la línea 18. Este hallazgo es excepcional porque es probablemente el registro más antiguo del uso del nombre divino fuera de la Biblia. La inclusión del tetragramatón en un contexto no bíblico no solo destaca la importancia del Dios de Israel en la región, sino que también proporciona una valiosa conexión entre la religión de Israel y las culturas circundantes. La estela de Mesa, o piedra moabita, es un monumento de gran importancia arqueológica e histórica. Descubierta en 1868 en Divan, Jordania, esta inscripción de 34 líneas en alfabeto paleo-hebreo describe las victorias del rey moabita Mesa contra Israel, apoyando y corroborando los relatos bíblicos de la época. La estela no solo menciona personajes y lugares bíblicos, sino que también incluye
una referencia al tetragramatón IAYOBURUWALIUEH, destacando la interconexión religiosa entre Moab e Israel. Este hallazgo es un testimonio tangible de la historia y la religión del antiguo Cercano Oriente, proporcionando una prueba invaluable de la veracidad de los textos bíblicos y la complejidad de las relaciones entre las antiguas culturas de la región. Número 6. El cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro es un fascinante documento de arcilla con inscripciones en escritura cuneiforme acadia, creado en el año 539 a.C. por orden de Ciro el Grande. Este artefacto histórico fue descubierto en 1879 por una expedición del Museo Británico en el templo del dios Marduk en Babilonia, en lo que hoy es Irak. Actualmente, el cilindro se exhibe en el Museo Británico en Londres, donde sigue siendo una pieza central de la colección debido a su significado histórico y cultural. Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, es conocido por su enfoque relativamente humanitario hacia los pueblos conquistados. El cilindro de Ciro es un testimonio de esta política. El cilindro es considerado por muchos como el primer documento de derechos humanos en el mundo, y su importancia se destaca por haber sido traducido a los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Las disposiciones del cilindro se consideran análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que subraya su relevancia y el impacto de las políticas de Ciro. El contenido del cilindro es un decreto de Ciro que proclama la libertad para varios pueblos conquistados por los babilonios, incluidos los judíos. En la inscripción, Ciro celebra su conquista de Babilonia y expone su política de tolerancia religiosa y restauración de los lugares de culto. Este enfoque fue revolucionario para su época y contrastaba marcadamente con las políticas de otros conquistadores que a menudo imponían sus propios dioses y prácticas religiosas a los pueblos subyugados. El cilindro de Ciro no solo confirma la política de liberación de los judíos, sino que también es un testimonio de la amplia política de tolerancia religiosa de Ciro. En el cilindro, Ciro respeta los dioses y templos de las poblaciones conquistadas, incluyendo la población babilónica. Este enfoque es respaldado no solo por los textos bíblicos, sino también por los relatos de historiadores antiguos como Heródoto, quien describió a Ciro como un rey justo y misericordioso. El cilindro de Ciro también nos proporciona una visión coherente de la política y las acciones de Ciro el Grande durante sus campañas. Además de los textos bíblicos y las narraciones de Heródoto, el cilindro ofrece una prueba tangible de la implementación de sus políticas. Estas fuentes, en conjunto, nos permiten entender mejor cómo Ciro logró consolidar su imperio a través de una combinación de poder militar y políticas de respeto y libertad hacia las poblaciones conquistadas. El cilindro de Ciro es un documento de arcilla creado en 539 a.C. por Ciro el Grande, reconocido como el primer documento de los derechos humanos. Descubierto en 1879 en Babilonia y actualmente en el Museo Británico, el cilindro describe la liberación de varios pueblos, incluyendo a los judíos, alineándose con relatos bíblicos en el libro de Esdras. Este cilindro es un testimonio importante de la política de tolerancia religiosa de Ciro, quien permitió que los pueblos conquistados regresaran a sus tierras y restauraran sus lugares de culto. La importancia histórica y cultural del cilindro está respaldada por textos bíblicos y relatos de historiadores antiguos, confirmando la política de respeto y libertad de Ciro hacia las poblaciones conquistadas. Número 7. El estanque de Siloé. En 2004, un equipo de trabajadores de la construcción que reparaban una tubería de desagüe en el extremo sur de Jerusalén hizo un descubrimiento inesperado: escalones de piedra antigua que llevaban al estanque de Siloé. Este hallazgo fortuito se produjo en la ciudad de David, un área rica en historia y arqueología. A medida que los arqueólogos intervinieron, quedó claro que se había descubierto una parte significativa de la antigua Jerusalén. El estanque de Siloé tiene una importancia arqueológica e histórica considerable.
Situado en la parte sur de la ciudad de David, el estanque fue construido hace unos 2700 años durante el reinado del rey Ezequías. Este fue un período de gran actividad en Jerusalén cuando Ezequías implementó varias reformas y proyectos de infraestructura, incluido un sistema avanzado de abastecimiento de agua. Según la Biblia, específicamente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 20, Ezequías desvió las aguas del manantial de Gihón a través de un túnel subterráneo que terminaba en el estanque de Siloé. Este sistema no solo aseguraba el suministro de agua para la ciudad, sino que también ofrecía una ventaja estratégica en tiempos de asedio. El estanque de Siloé no solo tiene relevancia en el contexto del Antiguo Testamento, sino que también aparece en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 11, se narra cómo Jesús sanó a un ciego en el estanque. Este evento es significativo porque demuestra la continua importancia del estanque a lo largo de los siglos y su conexión con figuras y eventos claves en la historia religiosa. El estanque de Siloé, descubierto en 2004 en Jerusalén, es un yacimiento arqueológico de gran importancia que confirma la precisión histórica de los textos bíblicos. Construido hace unos 2700 años durante el reinado del rey Ezequías, el estanque formaba parte del sistema de abastecimiento de agua de Jerusalén y fue renovado al final del período del Segundo Templo. Utilizado por millones de peregrinos como baño ritual, el estanque también es mencionado en el Evangelio de Juan como el lugar donde Jesús sanó a un ciego. Este hallazgo arqueológico refuta las opiniones escépticas que consideraban el estanque como una invención religiosa, demostrando su existencia y su ubicación exacta según los textos bíblicos. La existencia del estanque y su descubrimiento han sido un momento decisivo en la arqueología bíblica, ofreciendo una prueba tangible de la historia que se narra en las Escrituras y enriqueciendo nuestra comprensión del pasado de Jerusalén. Número 8. Las tablas hititas. Durante muchos años, la existencia de los hititas fue un tema de controversia. Los críticos de la Biblia señalaban que no había evidencia arqueológica para sustentar la existencia de este pueblo, mencionado numerosas veces en el Antiguo Testamento. La nación de los hititas parecía ser un mito, una leyenda sin fundamento en la realidad histórica. Los nombres de personas y lugares asociados con los hititas eran considerados invenciones literarias sin ninguna base arqueológica. A finales del siglo XIX, esta percepción comenzó a cambiar. Los primeros vestigios arqueológicos que apuntaban a la existencia de los hititas empezaron a emerger. Sin embargo, el descubrimiento que transformaría radicalmente nuestra comprensión de los hititas llegó en 1906. Fue en ese año cuando Hugo Winkler, un arqueólogo alemán, descubrió 10.000 tablillas de arcilla en el sitio de Hattusa, en la actual Turquía. Estas tablillas documentaban extensamente la historia, las leyes y las costumbres de la nación hitita, revelando la existencia de un vasto y poderoso imperio que había sido olvidado por la historia moderna. El desciframiento de la escritura hitita en 1915 por Bedřich Hrozný fue otro hito crucial. Hrozný, un lingüista checo, logró interpretar las inscripciones cuneiformes de las tablillas hititas, revelando una rica narrativa de sus costumbres, leyes y comercio. Este logro no solo confirmó la existencia histórica de los hititas, sino que también proporcionó una comprensión profunda de su civilización. Las inscripciones detallaban aspectos de la vida diaria, los sistemas legales y las prácticas comerciales, pintando un cuadro vibrante de una sociedad avanzada y organizada. La validación arqueológica de la existencia de los hititas tuvo un impacto significativo en la percepción de la veracidad de la Biblia. Las tablillas de Hattusa demostraron que los hititas no eran una alegoría ni una invención literaria, sino un pueblo real con una historia documentada. Esta evidencia tangible refutó las críticas que tachaban las menciones bíblicas de los hititas de ficticias. En cambio, la Biblia fue vista como una fuente que preservaba hechos históricos precisos
sobre la existencia y la influencia de los hititas. Las tablas hititas descubiertas a finales del siglo XIX y masivamente en 1906 por Hugo Winkler confirmaron la existencia histórica de los hititas, un pueblo mencionado en el Antiguo Testamento. Considerados anteriormente como un mito, los hititas fueron validados por el descubrimiento de 10.000 tablillas de arcilla que documentaban su historia, leyes y costumbres. Estas tablas demostraron que el área descubierta era la capital hitita y refutaron las críticas que tachaban sus menciones bíblicas de alegorías. En 1915, Bedřich Hrozný descifró la escritura hitita, proporcionando un entendimiento profundo de esta civilización. Este hallazgo corroboró la veracidad de la Biblia y validó las menciones de los hititas en diversos contextos históricos y culturales. La historia de los hititas, rescatada del olvido, es un testimonio del poder de la arqueología para iluminar los misterios del pasado y confirmar la precisión de los textos antiguos. Número 9. Inscripción de Deir Aya. Balaam, hijo de Beor, es una figura destacada en la Biblia, mencionado en el libro de Números, capítulos 22 al 24, y en otros 8 libros, incluidos escritos cristianos de Pedro y Judas. Vivió en el siglo XV a.C. en la parte superior del valle del Éufrates y se destacaba por ser un profeta que se alquilaba a sí mismo para pronunciar maldiciones o bendiciones según la necesidad de quien lo contratara. En un momento crucial, fue contratado por Balac, rey de Moab, con la intención de maldecir a la nación de Israel. La historia de Balaam es compleja y está llena de elementos sobrenaturales, como su famosa conversación con una burra y las múltiples visiones que tuvo. El descubrimiento arqueológico que puso a Balaam en un contexto histórico tangible ocurrió en 1966, cuando una expedición holandesa, durante sus excavaciones en Deir Aya, Jordania, desenterró inscripciones en trozos de yeso que mencionaban a Balaam, hijo de Beor. Este hallazgo fue monumental porque proporcionó una referencia extrabíblica directa a un personaje cuya existencia había sido puesta en duda por muchos estudiosos. Las inscripciones de Deir Aya fueron datadas alrededor del año 800 a.C., con un margen de corrección de 70 años, lo que las sitúa significativamente más cerca de los eventos bíblicos que los manuscritos bíblicos más antiguos que poseemos. Este margen de tiempo hace que las inscripciones sean una fuente valiosa para confirmar la historicidad de los relatos bíblicos. Los fragmentos descubiertos fueron enviados al Laboratorio de Investigación Central para Objetos de Arte y Ciencia de Ámsterdam, donde fueron meticulosamente restaurados y traducidos. Actualmente, estos fragmentos se exhiben en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania, lo que permite al público y a los estudiosos de todo el mundo ver una prueba tangible de la existencia de Balaam. El contenido de la inscripción es fascinante. Menciona a Balaam como el hombre que es adivino de los dioses y describe una visión divina en la que advierte al pueblo de una catástrofe enviada por la diosa Shagar. Esta descripción de Balaam y su rol como profeta se alinea sorprendentemente bien con las narrativas bíblicas que lo describen como un profeta poderoso que recibía revelaciones divinas. Según la inscripción, Balaam tenía sueños en los que los dioses le hablaban y le advertían sobre futuros desastres. En uno de estos sueños, Balaam se levantó llorando, lo que sugiere la intensidad y la seriedad de sus visiones. La inscripción de Deir Ala, descubierta en 1966 en Jordania, confirma la existencia histórica del profeta Balaam, hijo de Beor, mencionado en la Biblia. Este hallazgo arqueológico, fechado alrededor del año 800 a.C., proporciona una referencia externa que coincide con los textos bíblicos, particularmente en el libro de Números. Las inscripciones describen a Balaam como un adivino de los dioses que tuvo una visión divina advirtiendo al pueblo de una catástrofe.
La autenticidad y el contenido de las inscripciones refuerzan la veracidad de la narrativa bíblica y demuestran la interrelación de los pueblos vecinos de Israel con sus expresiones religiosas. Este descubrimiento, junto con la restauración y traducción de los fragmentos, añade una prueba más de que la Biblia presenta un registro confiable de la historia antigua. La inscripción de Deir Allá es un descubrimiento arqueológico notable que confirma la existencia histórica del profeta Balaam, hijo de Beor, mencionado en la Biblia. Las inscripciones, encontradas en 1966 en Jordania, datan aproximadamente del año 800 a.C. y proporcionan una referencia externa que coincide con los textos bíblicos, particularmente en el libro de Números. Estas inscripciones describen a Balaam como un adivino de los dioses que tuvo una visión divina, advirtiendo al pueblo de una catástrofe, lo que resuena con los oráculos de Balaam narrados en la Biblia. El hallazgo de estas inscripciones no solo refuerza la veracidad de la narrativa bíblica, sino que también demuestra la profunda interrelación de los pueblos vecinos de Israel con sus expresiones y vivencias religiosas. La restauración y traducción de los fragmentos encontrados en Deir Allá han añadido una prueba más a la evidencia de que la Biblia presenta un registro confiable de la historia antigua. Este descubrimiento es un testimonio del poder de la arqueología para iluminar el pasado y confirmar la precisión de los textos antiguos. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres aprender más sobre temas fascinantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.